Este es el espíritu con el que ustedes y yo estamos llamados a mirar a Jesucristo. Él es el buen pastor. Nosotros solo participamos de ese pastoreo que Él quiere hacer a través de nosotros, los sacerdotes. Y yo hablo por mí, les confieso que no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil. Porque ustedes y yo sabemos que no es sencillo y fácil el trabajo de ser pastor. Porque así como hay diferentes tipos de pastores, y eso Jesús lo distinguía. El pastor da la vida por el rebaño. Lo cuida, lo proteja, lo guía. El asalariado no, el empleado no, a ese no le importa. Ese le importa es el dinero del fin de mes. Y esa es la diferencia entre ser pastor y ser un empleado y ser un asalariado. Es decir, trabaja solo por el salario, por el Dios dinero. Pero aquí en este evangelio se destaca no solo la figura del pastor, sino dentro de los instrumentos que tiene el pastor, la puerta. Jesús dice a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Habla que por la puerta no solo entran las ovejas, entra también el pastor. Que un buen pastor no se anda saltando por la cerca ni por las ventanas, no, por la puerta. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Es un pastor que no quiere ovejas encerradas. Es un pastor que él quiere asumir el reto, el desafío de sacarlas, de llevarlas. Y yo quiero con esta expresión hablar de esto, de que cuando están las ovejas encerradas, el pastor está dentro o esté afuera, está cuidando de que no entren a robarlas, o si está dentro, de que no entren tampoco a robarlas para hacerles daño. Esto es sumamente importante, sobre todo ahora en esta situación de la pandemia. Yo más de una vez les he dicho, queridos hermanos, escuchen a las autoridades, respeten a las autoridades, obedezcan a las autoridades. Seamos un rebaño obediente, disciplinado, prudente, generoso. Porque así como hay pastores, también los hay rebaño. Yo les decía el domingo anterior que hay trabajadores que no hacen ni lo que se les manda y hasta se olvidan lo que se les manda, ¿se recuerdan? Otros que solo hacen lo que se les manda. Legalistas. No me toca eso. A esos hay que aguantarlos a veces, hasta encontrar un buen trabajador. Esos eran los de segunda clase, los otros eran de tercera. ¿Y los de primera cuál eran? ¿Se acuerdan? Esos trabajadores buenos, alegres, entusiastas, que hacen todo lo que se les manda y además hacen lo que ven que es conveniente, provechoso, productivo, tienen sentido común, están ayudando al pastor. Asimismo, también yo podría decir hoy día, hay diferentes clases de rebaño. Hay rebaño necio, resabiado, terco, que no parecen ovejas, parecen chivos. ¿En cuál de esos está usted? Sí, usted. O usted.
rebaño de tercera clase. Rebaño de segunda clase, solo le gusta estar al lado del pastor. El pastor le manda a hacer eso, allí va. Esto, allí va. No hace más nada. Los que han tenido la oportunidad, y a diferencia de los pastores en Medio Oriente, de los pastores en Occidente, en Medio Oriente los pastores siempre van delante. Siempre van delante. El buen pastor va delante, buscando, proveyendo. Por eso el Salmo 22, inspirado en esa figura, habla que el buen pastor va delante, dando ejemplo. En cambio, en Occidente el pastor va detrás. No va guiando, va arriando las ovejas. Y hay pastores también que no asumen su desafío de buen pastor. No, hacen lo que el rebaño quiere. El rebaño para acá, allá, sí, lo que ustedes quieran. Y allá agacha la cabeza el pastor, ese no parece pastor. Ese va detrás. Y a ese pastor a veces ni siquiera la va guiando, no, las ovejas lo guían a él. También hoy, día del buen pastor, es el día para reflexionar nosotros como sacerdotes. Si realmente somos ese buen pastor que va adelante o somos pastores borregos que estamos detrás allí haciendo lo que las ovejas quieren. ¿Dónde está el desafío entonces de guiar, proteger, orientar, catequizar, asumir? Asumir realmente nuestro rol. También podríamos hablar pastores de tercera categoría. Esos pastores que no hacen ni lo que se les manda. Es más, cuando se les manda algo y algo nuevo, lo primerito que se ponen a ver es cuáles son las dificultades que eso tiene para no hacer las cosas. Basta que les presenten algo y enseguida están. Ellos tienen una imaginación para descubrir lo negativo y el desastre con tal de no cumplir lo que se les manda. Me acuerdo que un día Frank, que está aquí en las cámaras, me contaba un chiste de un vago, flojo. Y eran un par de hermanos. Se quedaron sin empleo, los echaron porque a los vagos, flojos los echan, los botan. Esos viven trotando de trabajo en trabajo. Y bueno, pues un par de hermanos estaban ahí, par de flojos. Y entonces, bueno, se fueron, se levantaron como a las 9 de la mañana, y medio estirándose por allí, se subieron al carro y fueron a buscar un trabajo. Y entonces allí estaban esperando que sea el rato del break en una compañía de construcción, y estaban mirando quién era el jefe, el manager, ¿no? Y entonces estaban ellos metiditos en el carro, prendido ahí el carro con aire acondicionado, y uno era más vago que el otro. Esperaron el rato del lunch, se bajó, y entonces dice, se acercó, ¿quién es el manager? Ah, fulanito de tal. Oiga, jefe, dice, usted no nos quiere dar trabajo a nosotros, dice. A nosotros, dice, si estás tú nomás. Dice, no, somos dos, dice, mi hermano y yo. Dice, pero ya los veo desde las 9:30 de la mañana que han estado ahí en el carro, y recién te asomas a buscar trabajo. Dice, sí. ¿Y dónde está tu hermano? Dice, ahí está en el carro durmiendo. Y es que así hay gente que tiene en la mente, en el corazón, el pecado de la pereza, que mucha gente dice flojera, pero bueno, pereza, así se llama el pecado capital. Pastores flojos. Hay otros pastores, en cambio, que solo hacen lo que se les manda. A veces cuando el propio jefe les dice, miren, ahorita necesitamos arrimar el hombro para que la compañía avance, para que la empresa avance, pues por favor ayúdenos aquí, denos su tiempo. No, ¿cuánto hay? Si no me pagan no voy. Bueno, y pastores y rebaño de primera clase. Ese pastor que no hace solo lo que se le manda, que como dice el fragmento del Evangelio, cuida, está vigilante, protege toda hora, no mide tiempo. Sabe que tiene que dejar una huella. Escribe allí donde ni siquiera los poetas escriben, que es donde escribió este buen pastor. Porque fíjese usted que el único texto en la Biblia que se habla donde Cristo está escribiendo, ¿se recuerdan cuál es? Cuando estaban acusando
a María Magdalena, y él se puso a escribir en el piso. El único. Pero Cristo definitivamente escribió, y en el que se han inspirado tantos poetas, santos y líderes en el mundo. Escribió allí donde no todo el mundo escribe. ¿Dónde? En el corazón del ser humano. Ese es el mejor papel. Por eso usted, querido papá, usted, querida mamá, tiene que escribir, dejar una huella imborrable en el alma y la mente de sus hijos. Una huella buena. Una huella de esas que yo estoy viendo y escuchando y leyendo hoy. ¿Cuántos de ustedes que han perdido familiares y amigos, amistades, hoy, por un lado lo cuentan con tristeza, pero por otro lado con alegría? A mi querida mamá, a mi querido papá, a mi querido tío, abuelo, a este amigo, a este doctor, esta enfermera, que dejó una huella en mi corazón porque me enseñó a ser una persona de bien. De esa persona yo aprendí la disciplina, el sacrificio, la entrega, la solidaridad, la bondad, la transparencia, la honestidad. Queridos hermanos, eso es ser escritor de los mejores. Y por eso es importante, hoy en el Día del Buen Pastor, si usted tiene un buen pastor, querido hermano, querida hermana, aprovéchelo. Porque mire usted, la Biblia que usted tiene se la pueden robar. Los libros que usted tiene, puede venir un incendio, se les quema, la casa se le puede quemar, la casa, si usted la está debiendo, se la pueden incautar, le pueden quitar papeles, lo que sea, pero lo que usted aprendió de la Biblia no se lo quita nadie. Lo que usted aprendió leyendo un buen libro no se lo quita nadie. Lo que usted aprendió sintonizando un buen programa, hay que ser selectivos en eso, hermanos. Eso no se lo va a quitar nadie. Eso se va con usted. Eso le sirve a usted para ser mejor persona. Ese es el gran desafío que tenemos ustedes y yo. Y yo les decía que realmente ser un buen pastor no es sencillo, porque el sacerdote, como ustedes mismos saben, ustedes los queridos papás y mamás en su casa, ustedes saben que no es sencillo ser un buen papá. Con esos hijitos que le tocó. Ya usted sabe, ¿no? Para que vea, ahí se mide el buen pastor. El buen pastor que sabe ponerse disciplinado cuando hay que poner disciplina. Y el buen pastor que hay que ser cariñoso, apapachador, consentidor, etcétera, cuando hay que serlo. Lo mismo nos pasa a nosotros los sacerdotes. Una vez leía un artículo que decía, el sacerdote es el centro de las miradas en una vida comunitaria. Y por eso difícilmente el sacerdote puede satisfacer a todos, porque si es alto, dicen que es muy alto, lo quieren bajito. Si es bajito, que es muy chaparrito, que lo quieren alto. Que si es flaquito, que está muy flaquito, pobrecito, parece muerto de hambre, lo quieren más gordito. Si es más gordito, un glotón, mírenlo, parece que come mucho, lo quieren flaquito. Que si es medio prietito, lo quieren blanquito, y si es blanquito, muy blanquito, que lo quieren prietito, ¿no? Que si es guapo, uy, qué tentación, ¿no? Que si es feo, qué horror, pues, ¿no? Que si fuma, pecado, que si va al estadio, uy, terrible, que si está con los niños puede ser un pedófilo, un infantil. Que si está con las mujeres se pone celoso los hombres, mujeriego. Que si anda con los hombres, uy, Dios, que habrá que ver, ¿no? Que si anda con ancianos, un envejestorio. Y se quejan los jóvenes y se quejan los niños. Y al final decía de ese artículo, ¿y usted cómo lo quiere? Bien difícil. Pero esas cosas son accidentales. Son secundarias. ¿Cómo vive su pastor? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se entrega? ¿Qué ha aprendido usted del pastor que usted tiene? Eso es lo más importante. De hecho, usted se va a dar cuenta, si hablamos en el términos de educación, de qué profesores de la escuela, de la universidad, usted y yo les tenemos tanta gratitud hoy. De esos profesores que en ese tiempo fueron más exigentes, disciplinados, no nos dejaban pasar una.
porque con esas tuvo que estudiar. Y gracias a eso se aprendió. Vea usted. Lo mismo pasa con los buenos padres. Lo mismo pasa con los buenos pastores. Lo mismo pasa, señoras y señores, con los buenos líderes. Hoy hay un montón de falsos líderes, falsos pastores, que tienen un rebaño mendigo. Todo el tiempo están allí, sentados, vagos, sin hacer nada. No. El buen pastor, el buen líder, en el campo político, social, económico, cultural, ayuda a que el rebaño explote, descubra los talentos que tiene. Si usted encuentra gente así, aprovéchala, querido hermano, querida hermana. Hoy que es el día del buen pastor, yo también me hago mi autoevaluación. Y tengo que reconocer que algunos ratos sí he sido buen pastor, pero otros ratos también he sido un pastor flojo, vago, y me arrepiento, porque seguramente he dejado de hacer cosas que debía haber hecho. Pero eso es bueno, reconocerlo en el presente para asumir el desafío del futuro de ser mejor cada día. Si lo que yo he estado haciendo le ha ayudado a usted, bendito sea Dios. Rece por mí, rece por nosotros los sacerdotes. Pero si lo que estamos haciendo está mal, haga usted una obra de misericordia. Porque no crea que porque somos pastores, no tenemos nada que aprender. Hoy escuchaba a un predicador contar un testimonio de que un joven se había quejado en la confesión. Se había confesado: padre, me quiero confesar de que yo he hablado mal de mi párroco. Y he hablado mal de mi párroco porque me duele la forma como celebra la misa. Parece que está deprisa todo el tiempo. Y me da la impresión que ni siquiera cree en la celebración que hace, porque no la celebra con devoción. Y me confieso, porque él es un sacerdote, un ministro de Dios, y yo he estado murmurando, y lloraba este hombre en la confesión. Y el sacerdote le dijo: bueno, pues mira, te voy a poner de penitencia que cumplas una obra de misericordia. ¿Cuál? Corregir al que está en el error. Así que de penitencia vas a hacer una cita con ese párroco tuyo y le vas a decir lo que tú me has dicho a mí. Pero díselo con respeto, díselo con cariño. Y bueno, días van, días vienen. Después se encontró con este sacerdote otra vez, que le había mandado la penitencia. Y le dice: padre, ya cumplí la penitencia que usted me mandó. Si supiera, me costó, yo estaba que temblaba antes de hablar con el párroco. Pedí una cita y después le dije que estaba cumpliendo una penitencia. Y que la penitencia, le dije en qué consistía. Y le dije: me tengo que decirle, padre, que yo realmente me he cuestionado y me duele cómo usted celebra la misa. Y dice: no, hombre, cuando yo le estaba diciendo esto, el padre abría los ojos y se veía como medio enojado. Y es que así pasa también, no crean ustedes. A veces no nos gusta que nos digan las verdades. Pero al final, dice, el sacerdote me pidió perdón y me agradeció, porque nadie había hecho eso. Y yo conozco algunos sacerdotes que celebran así, y conozco algún rebaño que dice: no, yo me voy con este padre porque en 30 minutos, en 15 minutos da la misa. Rebaño vago, sinvergüenza, solapador. Por eso hay malos pastores, porque también hay mal rebaño. Uy, no me propuse no regañar hoy día, pero ya me estoy entusiasmando, y es que así soy yo. Hay rebaño que dice: es que la misa es larga. La misa es larga, dice San José María Escrivá de Balaguer. Si tú dices que la misa es larga, lo que pasa es que tu amor a Dios es corto, sin vergüenza. Para otras cosas sí tienes largo tiempo, ¿no? Para Dios, mezquino, egoísta. Bueno, ¿qué pasó? Un buen final. Corregir a veces duele, queridos hermanos, pero al final un buen final. Después, este joven
vio cómo el párroco celebraba la misa con más devoción, con mayor fe. Y después este joven fue uno de los mejores colaboradores de esa parroquia. ¿Y por qué menciona usted los jóvenes? Porque aquí entre nos y en confianza hay muchos adultos cobardes que no se atreven a hacer eso. Pero si tú te das cuenta que tu pastor no anda por buen camino, díselo, hazle ese favor, cumple esa obra de misericordia, corregir al que se equivoca, enseñarle al que no sabe, dar un buen consejo. No hay pobre que no tenga nada que dar, ni rico que no tenga nada que recibir. Si tú conoces, eso es una obra de misericordia. Aquí no se trata de, yo no me meto con ese, no es mi vida, no es mi problema. No. Si estás viendo que alguien está cometiendo error, incluso tu papá y tu mamá, hijo, hija, no te hagas el loco. Sabes que tu mamá anda por malos caminos, sabes que tu papá anda por malos caminos, sabes que tu hermano o tu hermana anda por mal camino, no te quedes callado, corrígelo con cariño. Un compañero tuyo en el trabajo, sabes que anda por mal camino, corrígelo. A lo mejor ese rato se enoja, pero después te va a agradecer. Que María nuestra Madre, que tenemos que estar agradecidos con ella porque nos ha dejado tremendo pastor. Que ella nos guíe y nos acompañe. Que así sea.